acabar con la corrupción y con la impunidad. Que reforma la Constitución y prohíbe las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda. Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados internacionales y sobre todo está en la Constitución. Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les hablo a su anfitrión, el abogado Michel Wabi, y el día de hoy vamos a hablar de un tema extraordinario dentro de nuestro sistema tributario como lo son los estímulos fiscales, abordando primero su definición y su razón de ser, y posteriormente entrándole de lleno al tema particular de los últimos estímulos fiscales publicados por el gobierno federal el pasado 30 de diciembre del año 2020, denominados popularmente como los estímulos fiscales para la frontera sur de México, y como según los antropólogos ahorrarse dinero en impuestos es una alegría universal, comenzamos. Vamos a iniciar el podcast de hoy definiendo qué es un estímulo fiscal y para qué sirve. La manera más simple de entender a los estímulos fiscales es definirlos como instrumentos de políticas públicas que consisten en beneficios económicos concedidos por las normas fiscales al sujeto pasivo de un impuesto con objeto de lograr fines de interés general. Entonces, los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una empresa, persona o grupo de personas con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social ante una situación de desventaja o desigualdad. Es importante mencionar que los estímulos fiscales no necesariamente contemplan una exención o condonación de los impuestos, sino que su efecto puede ser minimizarlos, reducirlos o diferir su pago. Ahora bien, también hay que entender que estos impuestos no siempre quedan integrados dentro de la estructura del tributo el propio estímulo. Esto es, no siempre está contenido el estímulo dentro de la propia ley del impuesto, puesto que en algunas ocasiones suelen estar en una norma distinta, como por ejemplo en un decreto administrativo. Y este es el caso que atenderemos el día de hoy, ya que los estímulos fiscales para la frontera sur de México están contenidos en el decreto emitido por el Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del año 2020 y que iniciaron su vigencia el 1 de enero de este 2021. Es de vital importancia entender que estos estímulos por lo pronto estarán vigentes del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2024. Para efectos prácticos, todo lo que nos queda de la actual administración del gobierno federal, por así estar contemplado en el propio decreto. A pesar de que mediáticamente Chetumal, en el municipio quintanarroense de Otompe Blanco, fue el eje del decreto, este decreto también abarca los municipios de Calakmul y Candelaria en el estado de Campeche, Balancán y Tenosique en el estado de Tabasco y 15 municipios más del estado de Chiapas, los cuales no vamos a mencionar por nombre, pues por economía de nuestro tiempo. Sin embargo, básicamente el decreto abarca todo el polígono de la frontera sur, esto es, todos los municipios mexicanos que tienen frontera con los países vecinos de Belice y de Guatemala. Ahora, en la parte fiscal hay que entender que los únicos impuestos afectados por el decreto son el impuesto al valor agregado, por sus siglas IVA, y el impuesto sobre la renta, por sus siglas el ISR. Los demás impuestos federales y los impuestos estatales de cada entidad federativa quedan intactos, o más bien no están contemplados dentro de nuestro decreto. Respondiendo a la pregunta, ¿en qué consisten los estímulos? Pues bueno, para efectos del IVA es una reducción del 50% de su tasa, que quiere decir que nos va a dejar con una tasa especial del 8% en lugar de la tasa tradicional del 16%. Y para efectos del ISR se reduce 1/3 la tasa aplicable por ingresos o por ventas de mercancías. Ahora bien, como siempre, tenemos las letras chiquitas o las restricciones para acceder a los estímulos. Solo es aplicable para los contribuyentes que cuenten su domicilio fiscal en los municipios que ya hemos mencionado, es decir, los que integran el polígono, y solo por las ventas o por los ingresos obtenidos dentro de esa misma zona fronteriza. Para obtener el beneficio del impuesto sobre la renta, establece el propio decreto que será necesario que el contribuyente haya obtenido al menos el 90% de sus ingresos del ejercicio fiscal anterior, es decir, en este caso del 2020,
dentro de la región fronteriza sur, excluyendo los que vienen derivados de bienes intangibles. En este sentido hay que decirlo, no importa si son provenientes de su domicilio fiscal o de sucursales fiscales o de agencias, mientras que estén ubicados dentro de la franja fronteriza. También se establece que los contribuyentes deberán tener una antigüedad por lo menos de 18 meses registrados en la zona. Cuando decimos registrados nos referimos al Registro Federal de Contribuyentes, por sus siglas, el RFC. Y esto hay que decirlo, responde a una simple razón. El objeto del estímulo es desarrollar la zona en específico y no está buscando una migración fiscal. Esto es, no pretende que las empresas o que los contribuyentes mexicanos del resto del país migren a esta zona fronteriza para acceder y ser beneficiarios fiscales de los estímulos, sino que pretende desarrollar y beneficiar a los contribuyentes que ya se encuentran tributando en esa zona. Aquellos que no cumplan con el requisito de antigüedad o que inicien sus actividades con posterior a la entrada en vigor del decreto, deberán demostrar tener la capacidad económica y operativa para llevar a cabo sus nuevas operaciones y para ello utilizar bienes nuevos de activo fijo. Para beneficiarse de la reducción del ISR, es necesario estar inscrito en un padrón, mediante la presentación de un aviso dentro del Servicio de Administración Tributaria, a más tardar, ojo, el 31 de marzo del año fiscal en cuestión. Quienes inicien actividades con fecha posterior a la entrada en vigor del decreto deberán presentar el aviso a más tardar dentro del mes siguiente a su inscripción al RFC. Vamos a poner el ejemplo. Si en agosto del presente año una persona que vive en esta zona fronteriza e incluso a raíz de los estímulos fiscales decide abrir su negocio o iniciar sus operaciones para dar ciertos servicios, entonces deberá dar el aviso al mes siguiente en el que se haya inscrito en el RFC. Si se inscribe en el RFC en agosto, tendrá que darlo a más tardar en septiembre del año en curso. Y esto es importante porque en caso de no hacerlo, no podrá obtener los beneficios para este ejercicio fiscal y deberá esperar al siguiente ejercicio para hacer su inscripción a este padrón y así acceder a los estímulos. Adicional a lo anterior, los contribuyentes deberán cumplir con unos requisitos pues que la verdad resultan bastante básicos, como lo son tener una opinión de cumplimiento positiva, tener una firma electrónica avanzada, tener acceso a su buzón tributario y no tener ninguna restricción temporal o cancelación de los sellos de certificado digital para la expedición de sus CFDIs. Igual hay que mencionar que se estableció unas letras chiquitas para obtener los beneficios del IVA de la tasa del 8%, la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se debe realizar solo dentro de los municipios que integran esta región fronteriza sur. Esto es, no se está incluyendo para el beneficio fiscal los bienes o servicios que se enajenen o se presten fuera de la zona establecida. Lo que a mí me parece muy contrario pues a la globalización que nos traen las herramientas tecnológicas y de comercialización digital hoy en nuestros días. Por último, es importante establecer que igual hay unos casos o el decreto establece ciertas situaciones en las que los contribuyentes no podrán acceder a los diferentes estímulos que se tiene para los impuestos en comento. En el caso del ISR, no podrán ser beneficiarios del estímulo, a pesar que cumplan con los requisitos que ya mencionamos, los contribuyentes que tributen como instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o arrendadoras financieras, que estén en el régimen fiscal de coordinados, que adquieran o que se realicen actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que estén en el régimen de incorporación fiscal, conocido por sus siglas como RIF, que tengan ingresos por la prestación de servicios profesionales, realicen operaciones de maquila y no tengan una residencia permanente en México, realicen actividades a través de fideicomisos o, por último, sean sociedades cooperativas de producción. Para efectos del impuesto al valor agregado, no podrán acceder a estos beneficios, a pesar de que cumplan los requisitos ya mencionados, los contribuyentes que enajenen inmuebles y bienes intangibles, que presten servicios digitales por residentes en el extranjero, tratándose de contribuyentes que se presuma que han emitido CFDIs que amparan operaciones inexistentes, los conocidos como EFOS, contribuyentes que hayan realizado operaciones con estos EFOS y que se haya probado que no hay materialidad de sus operaciones, y por último, no podrán acceder a los beneficios del IVA los contribuyentes que se dediquen a prestar servicios de transporte, bienes o personas, exceptuando cuando el servicio se inicie y concluya dentro de la región fronteriza sur y sin haber escalas fuera de ella. Y aquí déjenme hacer una reflexión.
Me parece que los estímulos anunciados con bombo y por platillo con el gobierno federal serán únicamente para unos muy pocos contribuyentes que cumplan con todos los requisitos y pues que tengan la fortuna de dar los avisos en las fechas que ya mencionamos con prontitud y expedición. Me parece que las actividades están bastante limitadas y en lo personal espero que el próximo año o a finales de tengamos una modificación del decreto para poder incluir a más contribuyentes en los estímulos o para eliminar algunos de los requisitos, ya que si bien se agradece y se aplaude todo beneficio fiscal dirigido a los pagadores de impuestos mexicanos, pues hacerlo de una manera tan limitada y con los obstáculos que hemos señalado, me parece que no abona a lograr los objetivos planteados para desarrollar económicamente la zona y establecer verdaderamente un eje de desarrollo en nuestra frontera sur. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @la Fiscalía de las Cosas, seguir nuestros episodios en cualquiera de sus proveedores de podcast favorito o visitar nuestra página web lafiscaliadelascosas.com, donde podrán encontrar todo el contenido que subimos, así como nuestros episodios. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado. Y en este podcast, el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.